Hoy quiero compartir contigo un principio clave para vivir una vida con propósito y verdadera plenitud. En el mundo en el que vivimos, la mayoría de las personas corre detrás del éxito, la satisfacción y la felicidad como si fueran lo más importante. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar qué significa realmente vivir una vida plena? ¿Qué es lo primero que debemos buscar para que lo demás tenga sentido y encaje en su lugar? Jesús, con su infinita sabiduría, nos dejó una enseñanza que cambia por completo nuestra forma de ver las cosas. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Este versículo nos recuerda que lo más importante es poner a Dios en primer lugar, que lo espiritual debe ir por encima de lo material, y que cuando Él ocupa el centro de nuestra vida, lo demás se acomoda de manera natural. Por eso, hoy te invito a reflexionar sobre esta verdad. No se trata solo de escuchar palabras bonitas, sino de permitir que tu vida sea transformada de verdad, para acercarte a lo que Dios ya tiene preparado para ti. En este video veremos cómo poner a Dios en primer lugar no solo te lleva a una vida más plena, sino que también te da paz, propósito y dirección. Si aún no sigues este canal, te animo a suscribirte. Al hacerlo, te unes a una comunidad que busca crecer en la fe y fortalecer su relación con Dios. Tu apoyo es muy valioso para seguir compartiendo este mensaje con más personas. Este video está hecho para ti, para ayudarte a encontrar respuestas a esas preguntas profundas sobre el propósito y el verdadero sentido de la vida. Te invito a que me acompañes en este recorrido. Juntos descubriremos el secreto para vivir confiando en las promesas de Dios. Muchas personas pasan toda su vida buscando plenitud en lugares equivocados, en logros profesionales, en acumular bienes materiales o en relaciones humanas. Aunque esas cosas pueden darnos alegría por un momento, no logran llenar el vacío profundo que llevamos en el corazón. Jesús nos mostró con palabras claras y sencillas que nuestra búsqueda debe comenzar en el reino de Dios. Él nos enseñó que si lo ponemos en primer lugar, todo lo demás vendrá como añadidura. Cuando nuestro corazón se enfoca en lo temporal, siempre habrá ansiedad, cansancio e insatisfacción. Corremos detrás de más, buscamos reconocimiento, trabajamos sin descanso, y aún así, la paz parece inalcanzable. Pero cuando cambiamos nuestras prioridades y dejamos que Dios sea el centro, algo maravilloso sucede. Nuestra mirada se eleva por encima de lo terrenal y descubrimos lo que en verdad importa. El versículo de Mateo 6:33 no es solo una promesa bonita, es en realidad una estrategia de Dios para vivir con equilibrio y plenitud. Esto no significa que tengamos que dejar a un lado nuestras responsabilidades o abandonar nuestros sueños. Lo que significa es que todo eso debe estar bajo la dirección de Dios. Nuestra carrera, nuestros planes y nuestras relaciones deben girar en torno a su voluntad. Un ejemplo claro de este principio es la historia del rey Salomón. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera, él no eligió riquezas, poder ni venganza contra sus enemigos. En cambio, pidió sabiduría para gobernar con justicia. Esta decisión agradó tanto a Dios, que no solo le dio sabiduría, sino también lo que no había pedido, riquezas, honra y paz en su reinado. ¿La razón? Porque puso a Dios en primer lugar. Este relato nos enseña una verdad muy clara. Cuando nuestras prioridades están alineadas con el reino de Dios, Él se encarga del resto. No es una fórmula mágica, es un estilo de vida basado en la fe, la obediencia y la confianza en que su provisión nunca falla. En medio de las luchas diarias, cuando sentimos que nos falta tiempo, recursos o fuerzas, la clave no está en correr más rápido, sino en detenernos y preguntarnos, ¿qué está ocupando el primer lugar en mi vida? Porque lo que pongamos en primer lugar definirá el rumbo de todo lo demás. Ahora que entendemos la importancia de poner a Dios en el centro,
podemos ver cómo esto cambia nuestra manera de enfrentar las necesidades diarias. Buscar primero el reino de Dios no significa ignorar nuestras responsabilidades ni desconectarnos de la realidad. Al contrario, significa ponerlo en el centro de cada decisión, prioridad y deseo. Es vivir con los pies en la tierra, pero con el corazón enfocado en el cielo. Es reconocer que nuestras necesidades no quedan olvidadas, sino que están bajo el cuidado de aquel que conoce cada detalle de nuestra vida. Cuando buscamos primero su reino, aprendemos a vivir de acuerdo con los valores del cielo: amor, verdad, humildad y justicia. Y esto no solo transforma nuestras decisiones, también cambia nuestras emociones. La justicia de Dios significa vivir correctamente delante de Él, confiando y obedeciendo, incluso cuando no entendemos todo lo que sucede. Muchas veces pensamos que preocuparnos es lo mismo que ser responsables, pero la preocupación constante solo desgasta el alma, nos roba el gozo del presente y nos llena de pensamientos de escasez y miedo. Sin embargo, Dios nunca quiso que cargáramos solos con esas preocupaciones. En Filipenses 4:6 encontramos esta verdad: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Dios nos invita a soltar, no a aferrarnos. Vivir por fe no significa ignorar nuestras necesidades humanas, sino confiar en que Él las conoce mejor que nosotros y sabe cómo suplirlas. Un ejemplo claro de esto es la experiencia del profeta Elías. Después de declarar el juicio de sequía sobre Israel, 1 Reyes 17:1, él mismo enfrentó esa crisis. Sin embargo, no quedó desamparado. Dios lo llevó al arroyo de Kerit y allí lo sostuvo. Los cuervos le llevaban pan y carne cada mañana y cada tarde, y él bebía del arroyo, 1 Reyes 17:6. En medio de la escasez, Elías experimentó la provisión constante de Dios. Elías no se desesperó buscando soluciones humanas. Eligió obedecer, confió y recibió. Ese mismo principio sigue siendo válido para nosotros hoy. Cuando escogemos la obediencia en lugar del miedo y la fe en vez del control, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de vivir angustiados decidiéramos confiar plenamente en que Dios provee cada día? Seguramente viviríamos con más calma, más gratitud y más fe. Porque cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, nuestras necesidades no quedan olvidadas, sino puestas en manos seguras. Y es en ese lugar de entrega total donde hallamos la paz que tanto deseamos. Esa confianza solo nace de una relación real con Dios. Por eso, buscar su reino implica una transformación profunda en la forma en que entendemos la vida espiritual. No se trata de cumplir reglas o tradiciones externas, sino de cultivar una relación personal e íntima con Él, una conexión que va mucho más allá de lo superficial. Si solo nos enfocamos en apariencias religiosas o en obligaciones externas, podemos perder lo más importante, nuestra relación con Dios mismo. Sin esa conexión auténtica no hay verdadero crecimiento espiritual ni paz que permanezca. Jesús mismo lo dejó claro: la vida eterna no consiste en cumplir reglas, sino en conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. En Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este versículo nos recuerda que el propósito de la vida cristiana es conocer profundamente a Dios, no solo seguir tradiciones. Ese conocimiento no es acumular información religiosa, sino vivir una experiencia real, caminar con Él, reconocer su voz, experimentar su amor y aprender a vivir según su voluntad. Una de las enseñanzas más profundas que encontramos en la Biblia es el contraste entre María y Marta. Mientras Marta estaba ocupada con las tareas de la casa y preocupada por los quehaceres del día a día,
María decidió sentarse a los pies de Jesús y escuchar con atención sus palabras. En ese momento, ella eligió darle prioridad a lo eterno antes que a lo temporal. Al ver la inquietud de Marta, Jesús le dijo: María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:42. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cuáles son nuestras verdaderas prioridades. Las responsabilidades y compromisos diarios tienen su importancia, pero nunca deben quitarnos lo esencial: el tiempo para estar en la presencia de Dios, escuchar su voz y fortalecer nuestra relación con Él. Jesús no criticó el servicio de Marta, pero resaltó que lo que María había escogido era lo más valioso y eterno: una comunión profunda con Dios. Esta enseñanza nos recuerda que, aunque las demandas de la vida son inevitables, nuestra vida espiritual debe estar siempre por encima de todo, porque es la que nos da la paz y la fortaleza necesarias para enfrentar cualquier situación. Es fácil caer en la trampa de hacer mucho para Dios, pero sin la motivación correcta o sin mantener el corazón conectado a Él. Incluso las actividades religiosas, por buenas que sean, nunca pueden sustituir la intimidad con el Señor. Sin esa relación real, nuestras acciones pueden perder sentido y volverse vacías. Cumplir expectativas externas puede dar cierta satisfacción momentánea, pero solo una relación cercana con Dios produce una verdadera plenitud y un crecimiento espiritual duradero. Es en ese lugar de intimidad donde experimentamos la paz y la plenitud que tanto necesitamos. Si de verdad queremos conocer a Dios, es fundamental entender también cómo su reino se refleja en nuestra vida diaria. Cada acción, cada pensamiento y cada decisión pueden ser una muestra de ese reino que Él ha sembrado en nuestro corazón, transformando nuestra manera de vivir y de relacionarnos con los demás. El reino de Dios no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad que empieza a hacerse visible en la vida de todo creyente que vive conforme a sus principios. Jesús no habló del reino de Dios como algo que ocurrirá únicamente al final de los tiempos, sino como una realidad que ya estaba presente en su ministerio y que podemos experimentar en nuestra vida cotidiana. El reino de Dios comienza en lo más profundo de nuestro ser, transformando la vida de quienes se entregan a Él y deciden vivir de acuerdo con sus valores. En 1 Corintios 4:20, Pablo nos recuerda: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Este pasaje nos enseña que el reino no es algo meramente teórico o de discurso, sino una realidad viva y transformadora. Ese poder del reino se refleja en la vida diaria, en nuestras decisiones, actitudes y acciones. No basta con hablar del reino de Dios, tenemos que vivirlo. Es por medio de nuestras obras que mostramos que el reino está entre nosotros y dentro de nosotros. Jesús mismo nos enseñó que el reino ya estaba presente en su ministerio. Él no solo hablaba de él, sino que lo demostraba con hechos, en cada milagro, en cada perdón otorgado y en cada persona liberada del sufrimiento. Al sanar enfermos, perdonar pecadores y liberar cautivos, Jesús nos mostró que el reino no es algo lejano, sino cercano y real. Su vida entera fue un ejemplo de lo que significa vivir bajo el gobierno de Dios. Y como creyentes, estamos llamados a seguir ese mismo ejemplo. La presencia del reino de Dios en nuestras vidas debe verse reflejada en cómo tratamos a los demás, en cómo respondemos a las dificultades y en cómo buscamos vivir de acuerdo con el Evangelio. Valores como la misericordia, el perdón, la justicia, la paz y el amor son la marca de este reino. Y cuando vivimos conforme a ellos, somos testigos de su poder en acción. Cada gesto de bondad, cada decisión tomada con amor y justicia, contribuye a hacer visible el reino de Dios aquí en la tierra. Así participamos en su expansión, mostrando que no es solo una promesa futura, sino una realidad presente. Para que ese reino crezca en nosotros,
debemos aprender a someternos al gobierno de Dios en todo lo que hacemos. Eso significa permitir que su voluntad sea la brújula que guíe nuestras decisiones. Buscar el reino de Dios implica soltar el control y confiar en que Él es quien dirige nuestro camino. La vida cristiana no se trata de hacer las cosas a nuestra manera, sino de rendir nuestra voluntad a la de Dios. Muchas veces luchamos por mantener el control, sobre todo en medio de situaciones difíciles o inciertas. Pero el primer paso hacia una verdadera libertad es entregar el control a Dios. El libro de Proverbios 3:5 nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Este versículo nos invita a descansar en Dios y confiar en Él, incluso cuando no entendemos del todo los planes que tiene para nosotros. Confiar en la sabiduría de Dios y dejar a un lado nuestra dependencia del entendimiento humano es fundamental para vivir bajo su soberanía. Cuando lo hacemos, experimentamos esa paz que va más allá de todo entendimiento, sabiendo que el control está en manos del Creador del universo, quien siempre tiene el mejor plan para nuestras vidas. Un ejemplo poderoso de confianza y obediencia lo vemos en la historia de Gedeón. En el libro de Jueces, capítulo 6, encontramos que Dios lo llamó para liberar a Israel de la opresión de los madianitas. En ese tiempo, el pueblo vivía bajo gran sufrimiento y Gedeón, siendo de una familia humilde y considerándose el más insignificante de su casa, no se sentía capaz de cumplir con semejante misión. Cuando el ángel del Señor se le apareció, Gedeón estaba escondido, trillando trigo en un lagar para protegerse de los enemigos. A pesar de su temor, Dios lo llamó hombre valiente, lo cual lo sorprendió, pues él mismo dudaba de su capacidad. Sin embargo, aunque tenía inseguridades, eligió obedecer el llamado de Dios. Con fe, pidió señales para asegurarse de que realmente era Dios quien le hablaba. En un momento crucial, preparó un sacrificio y Dios envió fuego para consumir la ofrenda, confirmando así su presencia. Más adelante, Dios le pidió algo aún más desafiante: reducir su ejército de 32,000 hombres a solo 300, para demostrar que la victoria no dependería de la fuerza humana, sino de su intervención divina. La fe de Gedeón fue probada muchas veces, pero él siguió las instrucciones de Dios con valentía. Y aunque contaba con un ejército tan pequeño, confió plenamente en que el Señor le daría la victoria. Gracias a su obediencia, Israel fue liberado de los madianitas. Esta historia nos muestra cómo Dios elige a aquellos que, aunque se sienten débiles o incapaces, confían en su poder y obedecen su llamado. La fe de Gedeón no se basó en su fuerza ni en los números, sino en la confianza absoluta de que Dios cumpliría sus promesas, incluso de formas inesperadas. Ahora bien, ¿hay alguna área en tu vida en la que todavía intentas mantener el control? Muchas veces nuestros miedos, inseguridades o expectativas personales nos hacen aferrarnos a cosas que Dios nos pide soltar. Pero la verdad es que solo cuando entregamos esas áreas a Él podemos experimentar la verdadera libertad y propósito. Ese control que tanto queremos tener sobre nuestras circunstancias, en realidad, se convierte en una carga que nos impide vivir plenamente bajo la voluntad de Dios. Rendir el control a Dios nos lleva a vivir con propósito y verdadero sentido. Cuando permitimos que Él sea quien nos guíe, nuestras decisiones comienzan a alinearse con su plan perfecto. Y es allí donde descubrimos que el reino de Dios no solo nos da dirección en esta vida, sino que también nos conecta con un propósito eterno. El mundo nos empuja a perseguir logros temporales y éxito pasajero, pero el reino de Dios nos llama a vivir con una perspectiva eterna. Cada decisión que tomamos puede tener un valor trascendente cuando entendemos que formamos parte de un plan divino mucho más grande que nuestros propios sueños. La Biblia en Efesios 2:10 nos recuerda: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras.
Esto significa que Dios nos diseñó con un propósito específico: reflejar su amor y su gloria a través de lo que hacemos. Cada día, por sencillo que parezca, es una oportunidad para vivir de acuerdo con ese propósito. La historia de José en el Antiguo Testamento ilustra esto de manera poderosa. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. A pesar del dolor y las pruebas, nunca perdió de vista que Dios tenía un plan. Al final, cuando sus hermanos acudieron a él buscando ayuda, José declaró: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para mantener en vida a mucho pueblo». Génesis 50 horas y 20 minutos. José entendió que su sufrimiento no fue en vano, sino parte del propósito divino para salvar a muchos, incluida su familia y toda una nación. Ahora te invito a reflexionar: ¿cómo cambiarían tus prioridades si vieras cada día como una oportunidad para cumplir el propósito eterno de Dios? Si realmente creyeras que cada momento de tu vida tiene valor delante de Él, ¿qué decisiones, actitudes o hábitos comenzarías a transformar? Vivir con un propósito eterno cambia por completo nuestra manera de ver las circunstancias. Nos recuerda que nuestra vida tiene un impacto que trasciende el presente. Y mientras caminamos en ese propósito, también somos llamados a influir positivamente en los demás. La forma en que vivimos según los principios del reino de Dios no solo bendice nuestra vida, sino que inspira y edifica a quienes nos rodean. Cada acción que realizamos puede convertirse en una semilla plantada en el corazón de alguien más. Cada palabra que pronunciamos es una oportunidad para reflejar el amor de Cristo. El reino de Dios no solo transforma nuestra vida personal, sino que también nos convierte en instrumentos capaces de impactar el mundo que nos rodea. Jesús nos llama a ser luz en medio de la oscuridad, a mostrar su amor y su verdad a través de nuestras obras. No basta con proclamar el Evangelio con palabras, debemos respaldarlo con acciones. Mateo 5:16 lo expresa con claridad: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Este pasaje nos recuerda que nuestras acciones diarias son una forma de glorificar a Dios. No se trata de buscar reconocimiento o aplausos humanos, sino de reflejar el carácter de Dios en lo que hacemos, para que otros vean su luz y deseen acercarse a Él. Cada vez que elegimos actuar con bondad, compasión, honestidad y humildad, estamos dejando que la luz de Cristo brille en un mundo marcado por la oscuridad. Un ejemplo extraordinario de integridad y fidelidad lo encontramos en la vida de Daniel. A pesar de haber sido llevado cautivo a Babilonia, rodeado por una cultura que adoraba a otros dioses y vivía en oposición a la ley de Dios, Daniel se mantuvo firme en su fe. No permitió que la presión de su entorno lo apartara de su identidad como hijo del Dios de Israel. Su carácter y su comunión con Dios lo hicieron destacar incluso entre los gobernantes del reino. Daniel vivía con tal sabiduría y rectitud que impactaba a quienes lo rodeaban. Su relación íntima con Dios era tan evidente que, aun en los momentos de mayor peligro, no dejó de orar ni de ser fiel. La historia de la fosa de los leones es el mejor ejemplo de esto. Daniel, a pesar de las amenazas, eligió mantenerse leal a su fe. Fue arrojado al foso por negarse a dejar de orar, pero Dios lo protegió, cerrando la boca de los leones. Este milagro no solo demostró el poder y la fidelidad de Dios, sino que también fue un testimonio que alcanzó hasta el propio rey Darío. Al presenciar lo ocurrido, el rey proclamó que el Dios de Daniel es el Dios viviente, que permanece para siempre. La vida de Daniel nos enseña que, cuando vivimos con integridad y dejamos brillar nuestra luz, no solo glorificamos a Dios, sino que también podemos inspirar a otros a reconocer su grandeza. La vida de Daniel no fue solo un ejemplo de fe personal, sino también un testimonio poderoso que impactó a gobernantes y naciones enteras.
Su fidelidad a Dios, aun en medio de la adversidad, se convirtió en una proclamación viva de que el Señor es fiel y digno de confianza. A través de sus oraciones, decisiones y acciones, Daniel mostró que depender de Dios, incluso en los momentos más oscuros, atrae la presencia y el poder divino que transforma cualquier situación. Su manera de mantenerse firme en los principios del reino fue una luz en medio de un mundo lleno de opresión y desafíos. Y aquí surge una pregunta clave para nosotros: ¿estamos reflejando el reino de Dios en nuestra manera de tratar a los demás? ¿En cómo enfrentamos las dificultades? ¿En las decisiones que tomamos día a día? Nuestras acciones pueden ser la luz que alguien necesita para acercarse a Cristo. Pero para que esto sea posible, necesitamos más que fuerza de voluntad. Necesitamos la dirección y el poder del Espíritu Santo. Él es quien nos capacita para vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, quien nos guía en cada paso y transforma nuestro testimonio en un instrumento capaz de atraer a otros hacia Jesús. No se trata de esfuerzo humano, sino de una vida rendida al Espíritu, que fortalece y renueva. Jesús sabía que con nuestras fuerzas no bastaba. Nuestra naturaleza es limitada y débil. Por eso nos dejó una promesa extraordinaria: el Espíritu Santo. Él nos capacita para amar como Cristo amó, perdonar como Él perdonó y servir con humildad y obediencia. En Hechos 1:8 Jesús declaró: «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos». Esa promesa se cumplió en Pentecostés, cuando los discípulos, antes temerosos y dudosos, fueron llenos del Espíritu y transformados en testigos valientes. Desde ese momento, con poder y convicción, enfrentaron la oposición y expandieron el reino de Dios por todo el mundo conocido. El secreto no estuvo en sus propias fuerzas, sino en el Espíritu que habitaba en ellos. Esa misma promesa es también para nosotros hoy. Cuando dejamos que el Espíritu Santo dirija nuestra vida, no solo somos transformados internamente, sino que también nos convertimos en instrumentos para que el reino de Dios se extienda en el mundo. Y lo mismo sucede con nosotros hoy. Si realmente queremos vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, necesitamos permitir que el Espíritu Santo dirija cada área de nuestra vida. Solo con su ayuda podemos tener la sabiduría para decidir correctamente, el amor para tratar a los demás y la paz para enfrentar las pruebas. Es el Espíritu quien nos da las fuerzas para ser testigos vivos del reino en un mundo que aún necesita conocer a Cristo. Por eso es importante preguntarnos: ¿estamos dejando que el Espíritu Santo nos guíe en lo cotidiano? Muchas veces, sin darnos cuenta, nos apoyamos más en nuestras propias fuerzas o en nuestros planes, olvidando depender completamente de su poder. Pero sin Él, nuestra búsqueda del reino puede convertirse en un esfuerzo vacío. En cambio, con Él, todo es posible. Su obra no solo nos capacita para cumplir la voluntad de Dios, sino que también nos transforma desde dentro, haciendo que el reino se refleje en cada aspecto de nuestra vida. Aquí descubrimos una verdad central: la búsqueda del reino comienza en el corazón y transforma desde adentro hacia afuera. Es el Espíritu Santo quien nos hace nuevos, quien fortalece nuestra fe y nos permite reflejar la gloria de Dios en un mundo necesitado de su luz. Dios no busca cambios superficiales que solo agradan a los demás, sino una transformación genuina que nace de la rendición total a Él. Buscar el reino es una invitación a dejar que Él transforme nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar desde lo más profundo. El apóstol Pablo lo expresó claramente en Romanos 12:2: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Este pasaje nos recuerda que la verdadera transformación no es solo externa, sino interna. Ocurre cuando nuestro corazón es moldeado a la imagen de Cristo, y eso solo es posible cuando nos rendimos por completo a su obra.
Un ejemplo poderoso de transformación interna lo encontramos en la historia de Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos, conocido por su codicia y deshonestidad. Su vida estaba centrada en acumular riquezas a costa de los demás, y su reputación entre el pueblo era muy negativa. Todo cambió cuando tuvo un encuentro personal con Jesús. Al pasar Jesús por su ciudad, Zaqueo, curioso por ver al Maestro, subió a un árbol para observarlo. Al verlo, Jesús lo llamó por su nombre y lo invitó a hospedarse en su casa. Este acto de amor y aceptación sorprendió a todos, pues Zaqueo era considerado un pecador y traidor. En ese momento, Zaqueo experimentó una transformación profunda en su corazón. No fue solo un cambio externo, sino un cambio radical en su interior. Inmediatamente, con un corazón renovado, decidió devolver lo que había robado y dar la mitad de sus bienes a los pobres. Este acto demostró que su arrepentimiento no eran solo palabras, sino una transformación tangible en su vida. Jesús no solo modificó su comportamiento, sino que transformó su corazón. Movido por esa renovación, Zaqueo actuó de manera diferente. Su conversión no fue simplemente ajustar su conducta, sino una transformación total de su ser. Esta historia nos enseña que la verdadera transformación ocurre cuando permitimos que el reino de Dios trabaje en nuestro interior. Muchas veces intentamos cambiar solo nuestras acciones externas, pero solo cuando Dios nos transforma desde dentro, nuestras obras reflejarán genuinamente su reino. Al buscar primero el reino de Dios descubrimos un secreto que muchos pasan por alto en la búsqueda de plenitud. La verdadera plenitud no está en lo material ni en logros temporales, sino en vivir bajo el gobierno de Dios. La sociedad nos hace creer que nuestra felicidad depende de lo que tenemos o conseguimos, pero la vida abundante que Jesús promete se encuentra cuando ponemos a Dios en primer lugar, dejando que su reino guíe cada aspecto de nuestra vida. Cuando buscamos primero el reino de Dios, encontramos propósito verdadero en todo lo que hacemos. Ya no vivimos únicamente para acumular logros o riquezas, nuestra vida tiene un propósito mucho más grande, cumplir el plan eterno que Dios tiene para nosotros. Esta es una vida llena de sentido, que no depende de las circunstancias pasajeras, sino de un propósito divino que trasciende el tiempo y cualquier limitación humana. Además del propósito, encontramos paz. Vivir bajo el reino de Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de nuestra relación con Él. Cuando nos rendimos a su voluntad y lo colocamos en primer lugar en nuestras vidas, nuestra ansiedad y preocupaciones comienzan a desvanecerse, porque confiamos en que Él cuida de nosotros y guía nuestros pasos. La dirección también es un fruto de poner a Dios primero. No necesitamos buscar fuera de Él para encontrar el camino, Él mismo se convierte en nuestra guía, mostrando el siguiente paso, incluso cuando no comprendemos todo el panorama. Y no menos importante, encontramos poder para vivir de acuerdo con su voluntad. A través del Espíritu Santo, recibimos la fuerza para obedecer sus principios y actuar según su reino. No dependemos de nuestra propia capacidad, sino del poder de Dios que nos capacita en todas las circunstancias. Esta es la base de una vida verdaderamente plena, hoy y por la eternidad. Al poner a Dios en primer lugar, descubrimos lo que el mundo no puede ofrecer: un propósito eterno, paz genuina, dirección divina y el poder para vivir según su voluntad. Quiero aprovechar este momento para agradecerte sinceramente por haber tomado el tiempo de ver este video. Es un verdadero honor poder compartir contigo estas reflexiones sobre lo que significa buscar primero el reino de Dios y cómo esta decisión puede transformar nuestra vida de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Espero que este mensaje haya tocado tu corazón y te ayude a ver la vida desde una nueva perspectiva. En medio de las luchas y presiones diarias,
necesitamos recordar cuál es nuestra verdadera prioridad. Al poner a Dios primero, encontramos la paz, el propósito y la dirección que tanto anhelamos. Recuerda, todo comienza con la decisión de buscar su reino antes que cualquier otra cosa. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a compartirlo con alguien que pueda necesitar escucharlo. En tiempos de incertidumbre, llevar la palabra de Dios y su sabiduría puede convertirse en un faro de esperanza para quienes te rodean. A través de nuestras palabras y acciones, podemos ser luz en el mundo, reflejando el amor de Dios a todos los que encontramos en nuestro camino. Además, si aún no lo has hecho, te animo a suscribirte al canal. Al hacerlo, te unirás a una comunidad de personas que buscan crecer espiritualmente y vivir según los principios del reino de Dios. Me encantaría que formes parte de este viaje. No olvides darle me gusta al video si te ha gustado el contenido. Cada vez que compartes, comentas o das me gusta, ayudas a que más personas sean alcanzadas por la palabra de Dios. También me encantaría saber cómo este mensaje impactó tu vida. Te invito a dejar un comentario abajo con tus pensamientos, reflexiones o preguntas. Este espacio está pensado para que todos aprendamos y crezcamos juntos en nuestra fe. Espero verte en el próximo video, donde seguiremos explorando cómo vivir con propósito y en comunión con Dios. Que el Espíritu Santo te guíe y te llene de paz en cada paso que des. Que Dios te bendiga abundantemente y te acompañe siempre en tu caminar.